Bueno, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff, la última de este 2022 del equipo de Research de Invium. Antes que nada, espero que hayan tenido una excelente Navidad y estén recargando energía para el 2023, que promete ser bastante desafiante. La idea central de la Weekly de hoy, como les dije, la última de este año, es hacer un repaso, si se quiere, un poco más bien estadístico, numérico, algo de análisis cualitativo de lo que fue este 2022 y dejar algunas claves de lo que nosotros pensamos que puede ocurrir, sobre todo en la primera parte del 2023, tanto a nivel de los mercados globales como a nivel de los mercados domésticos. La idea es que esta información ustedes la reciban procesada y con más agregado analítico el lunes próximo. El lunes próximo, por ser 2 de enero, vamos a obviar la weekly, ¿sí? El encuentro en vivo, pero van a estar recibiendo el anuario nuestro, ¿sí? Y básicamente también las perspectivas hacia adelante. Y obviamente siempre los canales de comunicación van a estar abiertos para cualquier duda, consulta o análisis posterior. Y retomaremos las weekly en vivo de los lunes, normalmente el lunes 9 de enero. Así que nada, un poquito la organización de la weekly de hoy. Yo voy a estar haciendo una breve introducción, después le voy a estar dando la palabra a Pablo, ¿sí? Y finalmente Pablo le va a pasar la posta a Mateo. Como siempre, Mate se va a ocupar de la parte doméstica y abriremos después la sección de preguntas y respuestas para hablar un poquito todo antes de despedirnos. Básicamente el temario del día de hoy entonces es hablar un poco lo que nos fue dejando el 2022. Recuerden que hoy no hay mercados en los Estados Unidos, por lo tanto también estamos más tranquilos. Vamos a hacer un repaso de los mercados globales en números y después Mateo va a tener el agrado y la oportunidad de hablar de la sorpresa positiva de Argentina en un contexto de mercados muy complicados de este 2022 y también, ¿por qué no?, para la macro argentina. Una macro argentina con muchos desafíos, pero sabemos que muchas veces el mercado se anticipa a las cuestiones de cambio de ciclo, cuestiones de punto de inflexión en confianza, y eso es un poquito lo que estuvimos viendo durante este año. A ver, básicamente en estos 6 puntos críticos tratamos de identificar y sintetizar un poco lo que ocurrió este año en los mercados. Estamos cerrando un año bastante atípico, ¿sí? Si bien este concepto lo hemos utilizado varias veces, es un año atípico porque fue el año número 4 de los 3 que había anteriormente evidencia de esto, de que cayeron las acciones y los bonos en Estados Unidos al mismo tiempo durante el último siglo. Las experiencias anteriores habían sido en 1931, 1941 y 1969. Y lo que tiene de característico este año respecto a esas 3 evidencias anteriores es básicamente que los bonos cayeron a doble dígito. Es decir, antes, en esos 3 años sí se había registrado caídas en paralelo tanto en bonos y en acciones, pero evidentemente no se había logrado, digamos, que la caída o que el rojo en el universo de renta fija sea de 2 dígitos. Y claramente es un año donde los bonos cayeron doble dígito importante. Obviamente esto concatenado con el segundo de los puntos, que es un año que empezó con muchísima preocupación por el tema inflacionario, ¿sí? Ustedes recuerden que parece lejano, pero la Fed nos quería tratar de convencer de que la inflación era transitoria cuando se estaba reabriendo la economía, y esto duró varios meses, digamos, ¿no? Este error de diagnóstico, sobre todo la segunda parte del año 2021 y inclusive el primer mes y medio del 2022. Entonces eso, digamos, es ese acople de expectativas que había entre el mundo inversor y la Fed, empezó a generar mucha preocupación en los mercados. Después, lógicamente, cuando la Fed cambia de postura y pasa a una estrategia de ultra tightening, eso se volvió a centrar como la gran preocupación para los
inversores y las carteras de inversión, porque lógicamente estamos ante la presencia del tightening más rápido de la historia en términos de magnitud y periodo de tiempo. Y ahora, sobre todo, el shift o el pivot que hubo en el pensamiento, sobre todo de los inversores, es, bueno, el concepto de la recesión, digamos, ¿no? Y si va a ser una recesión soft o una recesión hard landing. Y en ese sentido, esa es como la gran historia de este 2022, ¿no? Pasamos de inflación a la preocupación al tightening y ahora a la preocupación a la recesión, validando nuestra tesis un poco de que decíamos que allá por junio, julio, la inflación había tocado un pico en Estados Unidos y veíamos una desaceleración, y después nuestro escenario base para el 2023 es una recesión, pero no tan desordenada. Vamos a ver evidentemente cómo se van dando los acontecimientos. Punto número 3 que destacamos es, había excesos de evaluaciones por todas partes, digamos, ¿no? Y eso era una realidad, múltiplos muy ensanchados por arriba del promedio, ¿sí? No importa si se quiere, el tipo de compañía. Obviamente los múltiplos de las compañías growth non-profitable eran tremendamente elevados, producto de la mega liquidez que había. También las empresas de mayor capitalización bursátil tenían, cuando uno analizaba respecto a sus promedios históricos de los últimos 5 o 10 años, múltiplos bastante excesivos. Y todo en el universo de renta fija, lo que se había producido era básicamente este problema del moral hazard, digamos, ¿no? Con la gran liquidez que había y con las tasas de interés por el piso, cualquier crédito era incorporado a las carteras de los inversores. No había distinción de la calidad de crediticia, y eso hacía muy difícil hacer una selección bastante inteligente justamente de los créditos más sustentables de los que no lo eran. Obviamente vimos en la parte de renta fija cómo desaparecieron prácticamente casi 15 billones de deuda global, ¿sí? Que rendía negativo. Todo parece, digamos, que ha sido mucho más atrás en el tiempo, pero habíamos empezado el año con 15 billones de deuda que rendía literalmente negativo en términos nominales. Obviamente en términos reales era mucho más ese rendimiento negativo. Eso se fue, esa distorsión se fue corrigiendo, y otros activos financieros que surgieron durante la pandemia con más fuerza, llámese criptomonedas, llámese otros productos más estructurados, también cayeron con fuerza. Es decir, hubo una corrección de las valuaciones muy, muy fuerte a costa de una pérdida de riqueza financiera tremendamente alta. El cuarto punto que destacamos es la velocidad en la magnitud del tightening, ¿sí? Así como dijimos que la Fed hizo un mal diagnóstico en su comienzo, rápidamente trató de hacer el catch-up hacia el control de la inflación, mientras otros bancos centrales prácticamente se mostraban, si se quieren, bastante aturdidos por la situación y sin margen de acción rápida para anclar las expectativas. El caso más concreto es el Banco Central Europeo. También tuvimos algo en el Banco Central de Inglaterra, de allí las paridades, tanto del euro como la libra, que nada, se fueron a mínimos nunca antes vistos, en el euro nunca antes visto desde el 2000, ¿sí? Cuando se crea la Unión Europea. En la libra casi llegó a niveles casi de paridad, por lo tanto, imagínense la destrucción también de valor que hubo en esas monedas. Y ahora la percepción que tenemos nosotros es que va a haber un cambio de velocidad. Es decir, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Inglaterra están haciendo catch-up contra la Fed, pero van a seguir ajustando tasas, aun cuando la Fed dé señales de que el tightening llegó a su fin, y eso es lo que está de alguna u otra manera reequilibrando los pares de las monedas, ¿sí? Ahora lo tenemos al euro arriba de 1,05, la libra esterlina arriba de 1,12. Entonces, eso un poco, si se quiere, puso un poco más en orden el tema del mercado de monedas globales. Quinto punto importante, el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. No sabemos cómo va a ser el desenlace, absolutamente, es impredecible, pero lo que sí sabemos es que hubo un salto en el precio de los commodities y que después ese salto se fue evaporando a medida que tomaba mucha más trascendencia todo el tema de justamente la recesión global.
Sin embargo, están un escalón por encima del promedio histórico los commodities, y eso de alguna manera lo concatenamos con el sexto y último punto, que es que algunos mercados latinoamericanos, ¿sí? Que es quizá los que nosotros ponemos más el foco cuando hablamos de commodities, tuvieron un overperformance relativo muy interesante respecto a los mercados globales, ¿sí? Ya sea tanto por la contribución que hicieron los commodities, los altos precios de commodities, como también la subvaluación que traían respecto justamente la gran suba que habían tenido los mercados globales. Y ahí, obviamente, Argentina, va a hablar Mateo un poquito, Brasil también, Chile también, obviamente. Fíjense que estamos hablando de países que por lo general tuvieron un shock político importante, subvaluaciones y, y si se quiere ignorancia desde el punto de vista de los inversores globales y compras de oportunidades, sobre todo durante el último trimestre, que han dejado en esta situación de overperformance relativo. Bienvenido sea, vamos a tratar de analizar en nuestro anuario y en esta weekly de hoy cuán sustentable es hacia adelante. Con esto, nada, te paso la pelota a vos, Pablo, y nada, volvemos para la sección de preguntas. Perfecto, muchas gracias, Diego. Excelente resumen. Ese es nuestro view, y yo lo que voy a hacer es simplemente ponerlo en números y cuadros de lo que pasó en este año y hacer algún que otro comentario adicional que nos parece interesante. Primero mostrar, lo primero que comentaba Diego, es que este fue claramente un año para el olvido en lo que trata de inversiones internacionales. De hecho, es discutiblemente el peor año en un siglo. Depende, obviamente, uno en qué invierta, ¿no? Pero para un portafolio 60-40 clásico, como dice el cálculo de la gente del Banco of America, fue el peor año del siglo y desde que se tienen registros. Por lo tanto, por supuesto, no es un año fácil. La suba de las tasas, como vamos a ver ahora, que como bien comentaba Diego, fue la más rápida de la historia, hizo estragos en las evaluaciones, tanto en renta fija como renta variable, y un poco eso es lo que vamos a repasar en algunas slides. Primero, un resumen muy breve de distintos sectores geográficos del mercado, como le fue. Y acá podemos sacar varias conclusiones. Primero, que en Estados Unidos claramente en la eterna discusión entre las acciones value y las acciones growth, ganó value por nocaut técnico. Fíjense, obviamente estos no son números finales porque el año no terminó, pero a fines de la semana pasada el rendimiento en lo que va del año del Nasdaq fue del menos 31% contra menos 8 del Dow Jones, que son solo 30 empresas y mucho más vinculadas a lo que es los sectores industriales clásicos. Por lo tanto, acá podemos sacar una de las grandes conclusiones del año, que es que estas valuaciones elevadas y muchas empresas que todavía no eran profitable y tienen necesidades de mucho crecimiento para justificar sus valuaciones, bueno, terminaron siendo mucho más castigadas que ya los papeles más consolidados y estables. Wally, perdón, Sí. acá dicen que se te escucha muy bajo. Si podés subir un poquito a ver, no sé. Hay varias personas que dijeron que se escuchaba un poquito bajo. Hola, ahí se me escucha mejor. Yo te escucho bien, no sé si el resto, si ahí pueden escribir, así lo escuchamos bien a Pablo. Dame un segundo. Ahí se me escucha mejor. Yo te escucho bien ahora, no sé si el resto, a ver. Sí, ahí dicen que se escucha bien, Pablo, ¿eh? Perfecto, ya hablo más cerca de... Dale, gracias. Bien, comentaba, en lo que podemos ver en las acciones norteamericanas, es que hubo una clara preponderancia de los sectores de value contra growth, dada la diferencia de los múltiplos iniciales. Fíjense, Dow Jones, compuesto principalmente por empresas industriales, tuvo una caída del 8% en lo que va del año, contra más del 30% de las acciones tecnológicas. Índices más amplios como el S&P 500 o el Russell 2000 tienen una caída aproximada del 20%, o sea que caerían ahí a mitad de camino.
este fenómeno de suba de tasas y repricing de los múltiplos de equity es un fenómeno global que no se detiene obviamente solo en Estados Unidos. Fíjense que mercados tan diferentes como Japón, China o la zona euro tuvieron también caídas del 18, 19, 24%, también ubicados en esta franja que queda entre cómo le fue al Dow Jones y cómo le fue al Nasdaq 100. Y por último, Latinoamérica, que ya adelantó algo Diego, y no me quiero meter para dejarle el análisis a Mateo, que lo hace mucho más fino, pero Argentina, con una suba de 33%, es la bolsa que más subió literalmente en el mundo. Pero también Brasil termina un año casi neutro a pesar de la victoria de Lula y la incertidumbre sobre cuál va a ser su política económica de acá en adelante. México también termina positivo y Chile sube también cerca del 15%. Yo creo que el análisis más básico que podemos hacer acá es que el nivel elevado en el que la invasión de Rusia a Ucrania dejó a las materias primas y las valuaciones iniciales pudieron más que el riesgo político. Si nos fijamos, Argentina, Brasil y Chile tuvieron eventos muy fuertes en lo que hace a políticas, pero como bien decía Diego, a veces el mercado se adelanta o se puede haber adelantado o a pricear que esto iba a ocurrir, o se puede estar adelantando a pricear que esto va a cambiar, o quizás un poco de ambas cosas. Si vamos a nivel sectorial en los Estados Unidos, claramente y desde allá hace rato, el sector energía, y con muchísima diferencia, es la estrella de este año en los mercados de equity. Acá obviamente colaboró de nuevo el conflicto bélico, limitando la oferta con todo tipo de restricciones. Esto también me parece, me adelanto un poquito Mateo, esto también colaboró al rally argentino porque la composición accionaria del Merval tiene una ponderación mucho más alta de energía de lo que tiene, por ejemplo, los índices norteamericanos. Para que se den una idea, Exxon estaba subiendo alrededor de 80% en el año, y estamos hablando del más blue chip de los blue chips de producción energética. Los sectores más castigados son lo que uno podría esperar en un entorno de suba de tasas tan aguda. Comunicaciones y tecnología, que comunicaciones tiene mucho de tecnología hoy, consumo discrecionario y real estate, todos con caídas superiores al 25%. Esto obviamente estamos mirando a nivel sectorial y ya hay caídas que impactan. Si lo miramos a nivel de especies individuales, la película es peor todavía. Acá selecciono 10 empresas muy grandes que componen el S&P 500. Si buscáramos papeles más chicos, podríamos encontrar caídas mucho más altas. Hay papeles que cayeron 90-95%, pero bueno, para concentrarnos en los grandes nombres, por ejemplo, Meta Platforms, que lo sufrimos en las carteras, o Telda, cayeron más del 65% en lo que va del año, y tenemos ahí una larga lista compuesto principalmente por tecnológicas como PayPal, AMD, Intel, Netflix, Amazon, Salesforce, Nvidia. Todo esto cayó un mínimo cercano al 50% en lo que va del año, nombres muy grandes. La pérdida de market cap se mide en billones nuestros o en trillones americanos. De hecho, la cuenta hacía grosso modo de cuánto se perdió en capitalización bursátil en los principales papeles listados, ronda los 14 billones y medio. ¿Cuánto es esto? Bueno, el PBI global se calcula que está más o menos en 100 billones, por lo tanto estamos hablando de casi el 15% del PBI global perdido en capitalización bursátil. Ya sé que no es bueno comparar PBI con market cap, pero como para tener una idea big picture de cuánto impactó esto, vemos que claramente hay un impacto más que significativo. Obviamente el gran driver del año, como ya lo mencionamos muchas veces y venimos siguiendo toda la weeklies, es la evolución de la inflación en Estados Unidos, que se mira con una lupa cada dato de esa inflación minorista, mayorista, los deflactores, cada dato se pone bajo una lupa y 1 o 2 décimas de diferencia pueden hacer subir o bajar el mercado de forma que cuesta mucho explicar de forma racional. Esta evolución de la inflación marcó a su vez la política monetaria de la Fed, que probablemente sea el año más hawkish on record.
Y eso a su vez fue impactando sobre el mercado, con que este fue un año atípico de alta volatilidad, donde tuvimos grandes rallies y grandes caídas por diferencias en los datos contra lo esperado que no parecerían justificar movimientos de esa magnitud. Este gráfico donde está segmentado por cada rubro del índice se ve como la energía, obviamente, con el rally fuerte del petróleo por la guerra, fue uno de los grandes generadores de inflación, y hoy eso ya se va corrigiendo, y en cambio los servicios pasan a ser hoy el gran driver de la inflación, incluyendo todo lo que es shelter, alquileres y demás, que esperamos que con el tiempo eso también se vaya disminuyendo, incluso porque hay cierto lag entre los datos de punta que se toman hoy y los contratos que van cayendo, y el dato que en definitiva termina impactando sobre cada dato mensual. Como decíamos, es el año donde subió la tasa, esa probablemente sea la gran novedad. Fíjense, las tasas cortas pasaron de estar en casi 0 a por encima del 4. 400 puntos básicos en la tasa libre de riesgo global es un shock que es difícil de subestimar. La buena noticia en el año es que no tocamos madera, en algún momento hubo rumores, esto no tuvo ningún impacto sobre la solidez del sistema financiero en sí, que hubiera dado quizás paso a caídas en las valuaciones todavía mucho más agresivas de las que vimos. Y la pregunta quizás a futuro es si esta suba de los Treasury llegó para quedarse, o simplemente una vez que la inflación empieza a caer con más fuerza, la Fed va a pivotear como gran parte del mercado espera, o si estamos en un juego normal, si se quiere. Fíjense que desde la década de los 80 para acá, después de que Paul Volcker aniquiló la inflación subiendo las tasas como nunca se había hecho antes, las tasas a 10 años vienen cayendo sostenidamente, y de un nivel del 15% que llegaron a estar en aquella época, llegamos hasta casi 0 en la pandemia, pero la caída es bastante sostenida, y hoy esa línea de tendencia, si se quiere, se quebró muy claramente al alza. Veremos si volvemos hacia abajo, si nos manejamos en un nuevo entorno de tasas que rondan el 4 o 5% durante algún tiempo. Es muy difícil contestar esta pregunta, es la pregunta de los varios billones de dólares, porque claramente todo el entorno de evaluación con tasas al 2% difiere mucho de uno con tasas al 4 o 5, y por eso tanta expectativa con el pivot del año que viene, y tanta obsesión por verificar cada línea, cada palabra y cada coma de la Reserva Federal, porque evidentemente acá se juega gran parte de los resultados para el año que viene. También remarcamos muchas veces la distinta velocidad en lo que actúa cada uno de los bancos centrales. Fíjense, por ejemplo, abajo a la izquierda Brasil, cómo rápidamente subió su tasa y la puso en términos reales positivos, y la inflación ya cayó fuertemente. La inflación, que venía a un ritmo de 2 interanual, hoy ya está en el 6%. Realmente de manual lo que hizo el Banco Central brasilero, y si está en el manual es porque efectivamente funciona. En Estados Unidos vemos como también el catch-up de tasas se hizo esperar, y tuvimos una línea horizontal cerca de 0 durante mucho tiempo, mientras se discutía si esto era transitorio o no transitorio, o si un poquito de inflación al final no era tan malo. Cuando finalmente la Fed empieza a subir las tasas con fuerza, vemos como la inflación también desde niveles del 9 interanual, hoy ya estamos alrededor del 7, y es importante que esto continúe cayendo en los próximos meses. La eurozona viene mucho más atrás, fíjense cómo recién ahora empieza un tímido intento de subir las tasas, y como la inflación, si bien cayó un poco, todavía se mantiene por encima del 10%, e incluso el Banco de Japón, que es famosamente reacio a subir las tasas y mantiene tasas negativas, incluso en términos nominales, tuvo que comenzar a modificar sus targets de tasa en el mercado secundario, y dejar que las tasas suban un poco por encima del 0%, porque el impacto inflacionario también se empieza a sentir allá, y va a ser muy interesante seguir qué pasa con Japón, porque es un poco el laboratorio mundial de política monetaria, con muchas particularidades, pero por ejemplo el Banco de Japón tiene un porcentaje muy importante de los ETF de equity de su país ya dentro de su hoja de balance, cosa que la Fed todavía no
ni siquiera amagó a realizar. Por lo tanto, va a ser muy interesante ver qué pasa cuando el Banco de Japón deja subir las tasas después de estar tanto tiempo cerca de cero o por debajo, y qué pasa, cómo se maneja el stock de deuda que se acumula en estos tiempos. Ahora voy a hacer un comentario de lo que pasó en Inglaterra, que también está vinculado un poquito más adelante. Tenemos razones para ser optimistas con la inflación de acá para adelante. Acá ven varios charts donde se ve una caída de máximo muy importante. Esto es el índice de costo de envío internacional de mercaderías, los vehículos usados, las presiones sobre la cadena de suministros y el precio de la gasolina en Estados Unidos, que obviamente es muy significativo para la inflación. En todos estos casos podemos ver que lo peor ya quedó atrás, y en algunos casos con caídas del 70-80% desde máximos, lo cual nos permite ser cautamente optimistas con lo que nos espera para el año que viene. Saliendo un poco de lo que era el equity y yendo ya a lo que es la renta fija, este año claramente con una suba de tasas tan abrupta, la duración de los portafolios fue una trampa mortal. Acá pueden ver los distintos ETFs que están compuestos solo por treasuries, o sea que acá no hay ningún tipo de impacto por el riesgo crediticio. Fíjense cómo solamente el ETF que tenía títulos de 1 a 3 meses termina el año con un retorno total positivo. Después, depende qué tan largo uno haya ido con treasuries, dependerá de la caída que recibe. 3,5 si uno fue a treasuries de 1 a 3 años, pero casi 30% en los treasuries de más de 20. Y como para mostrar rápidamente que esto obviamente no se limita a treasuries, sino que impactó sobre todo el mercado, lo podemos ver viendo uno de los ETFs de deuda agregada norteamericana, donde acá no solo tenemos treasuries, sino también deuda hipotecaria, deuda municipal, deuda de empresas y todo lo que se les ocurra en el medio. Fíjense cómo son pocos los años de los 70 para acá donde tuvieron una performance negativa, y por supuesto que nunca fue tan mala como este año, lo cual se vincula directamente a la velocidad con la que la Fed tuvo que subir las tasas para no quedar demasiado detrás de la curva que ya se le estaba escapando. Un ejemplo que siempre me gusta mostrar, esto es el bono de Austria al 2120 con un cupón abajo del 1%. La deuda austríaca tiene rating AAA o AA+, según a quien le pregunten, pero bueno, estamos hablando de casi un treasury, pero a nivel europeo. Pero claro, un título tan largo es muy, pero muy sensible a la suba de tasas, y arrancamos el año en la zona de 90 y lo cerramos en la zona de 40. Esta es una emisión de 4.600 millones de euros, por lo tanto solo en este título hubo una caída patrimonial de 2.250 millones de euros para los tenedores. ¿Por qué alguien compraría un título a 100 años con un cupón tan bajo? Bueno, porque en algún momento hace no tanto se especulaba que las tasas iban a ser más bajas para siempre. Obviamente esa teoría fue muy rápidamente desmentida, pero entonces en ese momento quien creyera eso, obviamente mientras más largo sea el título, termina siendo casi un derivado de tasa en lugar de un bono más tradicional. Ese view rápidamente se dio vuelta y el impacto fue muy fuerte. De hecho fue tan fuerte que en Inglaterra pasó algo similar. Recordemos que en Inglaterra vimos pasar varios gobiernos este año. Uno de ellos quiso expandir el gasto sin subir los impuestos para financiarlo, el mercado no le gustó, hizo subir las tasas fuerte de los títulos en moneda local, y de hecho tan fuerte que el Banco Central tuvo que salir a intervenir. ¿Por qué? Porque todos los fondos de pensión que habían comprado gran cantidad de estos títulos, si hacían un mark to market con la caída patrimonial que tenían por esa suba de tasas, se volvían insolventes. Por lo tanto, este me parece que va a ser uno de los DEMS también del año que viene. Quizá lo peor de la inflación ya quedó atrás, hay que ver cómo va bajando. Las tasas van a mantenerse en estos niveles o bajar un poquito, y pasamos a un nuevo escenario donde lo que tenemos que ver es, bueno, y el stock de deuda que tenemos, cómo lo manejamos en este nuevo entorno, porque un país desarrollado que debe 100% del PBI, para hacer un número redondo, que Estados Unidos anda por ahí, es un número normal, al 5% de tasa estás pagando 5% del PBI en intereses. Aunque crezcas al 2 o 3, la matemática de eso se vuelve incómoda bastante rápido.
sin más que agregar en lo que es mercados internacionales. Mateo, te paso la posta. Acá estoy, perfecto. Un segundo que estoy compartiendo pantalla. Ahí vamos. Bueno, Argentina, la verdad que venimos de un video. Ahí estamos. Venimos de un panorama que nos dio Pablo de afuera que, bueno, es bastante complicado, ¿no? O sea, lo que se ve claramente. Argentina no está muchísimo mejor, ¿sí? En este panorama. A ver, veamos un poco qué es lo que sucedió, vamos punto por punto de distintos activos. El dólar al jueves, al cierre del jueves, estaba 331,89, usando CCL GD30, y la verdad es que, bueno, casi que se duplicó en el año, ¿no? O sea, un 92,44% de suba. La verdad que alguien podría llegar a decir, bueno, tremenda suba, fue un año recaliente para el dólar, digamos, ¿no? O sea, el peso se destruyó. Bueno, a ver, en parte yo estoy de acuerdo con una parte de esa afirmación y en parte no estoy de acuerdo con esa afirmación, porque vamos a decir, lo de que fue un año caliente para el dólar, siendo que la inflación acumulada en el año de noviembre es de 85,3% y falta todo diciembre ahí, contra un 85,3 contra un 92,44, no parece tan caliente, ¿no? O sea, sumando que falta un mes más de inflación a ese dato. Entonces, no parece tan caliente. El problema fue la distribución de esa suba, ¿no? Porque tuvimos hasta marzo que el dólar no hizo nada, luego se estuvo lateralizando hasta más o menos junio, julio, ¿sí? Que ahí fue cuando empezó a calentarse un poco con las renuncias y cambios de ministros de Economía. Luego tuvimos un overshooting, ¿sí? Hasta casi 340, y después, bueno, una nueva calma con esta suba, ¿sí? Así que el dólar lo único que hizo durante el año fue más o menos seguir la inflación, quizá 1 o 2 puntos por encima de la inflación, pero distribuido de manera muy desigual en el año. Entonces, yo decía, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. ¿Año caliente para el dólar? No estoy tan de acuerdo. ¿Se destruyó la moneda? Sí, estoy bastante de acuerdo, digamos. O sea, no tanto por la suba del dólar, sino porque tuvimos una inflación o sea, que araña el 95%, el 92%, veremos ahora cuánto cierra diciembre, así que realmente fue un año muy duro para el peso en cuanto a lo que fue inflación, pero no estamos viendo una depreciación real de la moneda en términos de CCL que sea desastrosa, ¿no? O sea, fue más o menos en línea con lo que estuvimos viendo. Obviamente los niveles de tipo de cambio real están altos para la media histórica y todo, pero bueno, a ver, no podemos esperar otra cosa. El año, por lo que mostró Pablo, fue bastante áspero, fue bastante duro también para otros emergentes, entonces no solo tenemos los problemas propios, sino que además tenemos problemas externos que agregan a todo esto. Por ese lado, qué decirles, no veo, digamos, que el tipo de cambio haya sido un gran movimiento en este año. Sí creo que fue sorpresas por momentos, ¿sí? Porque como les decía, realmente por momentos hasta mayo, junio, yo realmente me costaba entender la calma del tipo de cambio ante los movimientos de afuera. O sea, creo que bueno, nos acolchonaba un poco la cuestión de que ella de por sí la moneda estaba bastante destrozada, pero luego con la volatilidad propia esto empezó a subir. Para el año próximo, ¿qué estamos viendo, digamos? Para el año próximo, siendo eleccionario, es pero muy impredecible y ya va a empezar a jugar el mercado electoral, ¿sí? No el trade electoral, ¿sí? Porque el trade electoral ya venimos hablando, pero el mercado electoral, volatilidad, encuestas, definición de candidatos, va a ser bastante volátil en ese sentido. Los portfolios están bastante dolarizados, y además de que los portfolios están bastante dolarizados ya de por sí, también tenemos que hay mucha gente que no puede acceder al CCL por todas las restricciones que tiene la economía. Entonces, por ese lado, pensar que el año que viene va a ser sumamente impredecible, pero que siempre sugerimos cautela ante estos eventos más binarios que suelen ser en años de elecciones, digamos. Ahora, ¿qué pasa con el tipo de cambio oficial? ¿Sí? El tipo de cambio oficial se mantuvo un poco por debajo de la inflación durante casi todo el año, excepto en los últimos meses, ¿sí? Que vimos una desaceleración de la inflación, pero así como vimos una desaceleración de la inflación desde que salió el dato de la inflación de noviembre, que fue bastante auspicioso, digamos, ¿no? para la inflación, vemos una desaceleración de la suba de tipo de cambio.
por el momento, yo les voy a ser sincero, estaba esperando que quizás aceleren algo o hagan algo un poco más brusco, digamos, si la gente estaba un poco más distraída con los sucesos de fin de año de público conocimiento, pero la situación es que no sucedió, de hecho desaceleraron la suba, la siguen manteniendo muy ligeramente por encima de la inflación del mes anterior. Veremos si se están preparando para aceleraciones de la inflación en los próximos meses. Entonces, por ese lado, creo yo que tenemos, digamos, un poco un veranito por esta variable, y que la verdad es que ha pasado en muchos años electorales antes, se ve una desaceleración de la suba como para calmar un poco la inflación. De todas formas, con un mercado tan cerrado de lo que es importaciones, es complicado, digamos, que eso termine pegando tanto en la inflación tan rápidamente como para llegar a las elecciones. Por otro lado, tuvimos un año con subas de tasa. ¿Qué sucede qué fue sucediendo, digamos, con las tasas? Entonces tuvimos un año de caliente en el dólar, ya dijimos que más o menos no, digamos, ahora tuvimos unas alocadas subas de tasa, y la verdad que las subas de tasa siempre fueron por detrás de lo que era la inflación, ¿sí? Tanto pasada como presente como futura, digamos. Ahora recién se empieza a ver un poco de tasa real positiva. Fíjense que la tasa del ELIC se mantiene en 75% hace bastante, y que la inflación, digamos, está cayendo un poco, pero bueno, se sigue emitiendo, se emitió bastante con el tema del dólar soja, hay que ver cómo termina pegando eso en los próximos meses en la inflación. Mientras esta inflación se mantenga así, yo creo que el Banco Central va a mantener este nivel de tasa de interés. Yo no creo que lo suba, y menos en año electoral. Realmente creo que bajar la tasa de interés sería un error, porque les calentaría el tipo de cambio, y porque les sacaría bastante de lo que tiene el sistema financiero, que está bastante volcado a depósitos en los bancos y depósitos en fondos, digamos, de tasa. Entonces, por ese lado, yo creo que la tasa la van a tratar de mantener en estos niveles. A lo sumo, si se ponen muy valientes, bajarla, pero creo que no van a tocar mucho por este lado, salvo que hagamos una desaceleración sostenida de la inflación que justifique bajar la tasa. Yo no creo eso, yo creo que vamos a tener unos meses de recreo de inflación, pero que ahora, cuando se reactive la demanda de dinero, y ya lo estuvimos empezando a ver a partir de mediados de diciembre, que en realidad siempre se dice que diciembre es de baja estacionalidad de demanda de pesos, pero bueno, ahora lo que estamos viendo es que, bueno, se llegó al aguinaldo, se cobró el aguinaldo, y bajó de nuevo la demanda de pesos. El verano va a estar probablemente bastante complicado en ese sentido, entonces yo creo que vamos a ver subas de la inflación a partir de febrero, marzo, sí, quizás febrero, o sea, del mes de febrero, del mes de marzo, y ahí en adelante, y veremos qué medidas toma el gobierno para tratar de llegar de la manera más presentable posible a las elecciones. En lo que es tasa, por otro lado, digamos, la suba de la tasa de caución, fíjense que en el año también casi que se duplicó la tasa. Esto, bueno, parece ser bastante auspicioso, pero nuevamente 64% TNA te deja bastante por detrás de la inflación, y lo que se ve acá es un equilibrio de tasa que acompaña a lo que es la tasa del ELIC, ¿sí? O sea, desde más o menos, fíjense lo que son estos dos gráficos, más o menos desde septiembre, octubre, que estamos en estos niveles, y se mantiene por acá. Este instrumento, bueno, fue muy utilizado por la seguridad que plantea, digamos, ¿no? O sea, es bastante seguro, los inversores confían bastante en el instrumento. El tema, digamos, es esta tasa real positiva que no siempre alcanzó. Lo que fueron fondos comunes de inversión, ¿sí? Acá tenemos los temas cero, obviamente yendo por detrás de caución, porque obviamente tienen que mantener cierta liquidez para pagar. El mejor tema cero que tuvimos en el año es el Mega Inver liquidez. De todas formas, fíjense, bueno, el SBS ahorro también ahí, segundo, de muy cerca. Fíjense también que acá lo que suele suceder es que, bueno, son bastante parecidos estos fondos, puede haber un punto más o menos de tasa, pero bueno, fíjense que ya en estos niveles de tasa year to date, el 52%, pueden justificar tener la liquidez, digamos, que impredecible, que no se sabe cuándo se va a necesitar en estos vehículos durante ciertos días.
Lo que son los fondos T+1, digamos, como instrumentos de tasa, fue bastante variado porque acá tuvimos varios problemas, ¿sí? Varios problemas, que fueron más que nada respecto a la curva SER, que ahora vamos a hablar. Entonces los fondos que tenían más SER vieron un año más volátil, los fondos que tenían menos SER vieron un año menos volátil. El que mejor se desempeñó de nuestra oferta es el Consultatio Renta Nacional, mientras que el Compass Ahorro quedó segundo, muy cercano al Mega Inver Ahorro. Entonces vemos que en este caso se asemejaron bastante a lo que es la tasa de política monetaria, en lo que va del año, pero bueno, la verdad es que también sigue estando por detrás de la inflación, y estas colocaciones en realidad deberían estar como mínimo una semana, 10 días, para que te compense el rescate de un día, lo que te pagaría un money market. Entonces, en este caso, para liquidez, seguimos recomendando para liquidez bueno, unas semanas, digamos, con esas semanas, esta clase de fondos como para diversificar un poco y tener un poco más de rendimiento. Lo que son los bonos hard dollar, ¿no? Que tuvieron un año bastante complicado. Entonces, como mostró un poco Pablo arriba, digamos, el contexto internacional fue sumamente adverso, ¿sí? Sumamente adverso. Los bonos tuvieron una recuperación últimamente, yo creo que todos lo hemos visto, pasaron de 20 de paridad a 30 de paridad, ¿sí? O sea, es lo que estamos mostrando acá. Pero bueno, la verdad es que tampoco los bonos, o sea, 30 de paridad, yo hablo sobre la curva de los globales, que la suelo mirar un poquitito más de cerca. Entonces, esto acá vemos que, bueno, tuvieron una muy buena recuperación, ¿sí? O sea, es un 30% de suba en poco tiempo. El tema es que, fíjense que todavía estamos por debajo de niveles de principio de año. O sea, si comprábamos a principio de año bonos argentinos, todavía estaríamos abajo del agua, ¿sí? Entonces, fue un gran trade para el que supo entrar en pisos de este año, o ni siquiera en pisos, digamos, en valores bajos, pero la verdad que entrar en pisos y salir en techos es para brujos y para magos, pero la cuestión es que en este caso, digamos, la curva, vemos que todavía está por debajo del monto de entrada. Si todavía alguien mira los bonos por yield, la verdad es que en estas paridades es medio complicado verlo por yield porque nada se entiende, y la verdad que la reinversión vuelve a pegarle bastante fuerte. Fíjense que también todavía estamos estamos una tasa por encima de lo que tenían los bonos, y que la destrucción de valor que tuvieron les achicó muchísimo la duration. Por eso también, justamente, que los bonos hayan caído tanto de precio, ayuda a que puedan tener un punto de entrada más interesante, con mayor probabilidad de ganancia, como hemos hablado, pero también les disminuye la sensibilidad de tasa, ¿sí? Entonces, como les disminuye la sensibilidad de tasa, hace que también sea un poco menos riesgoso que entrando en paridades un poco más arriba. ¿El riesgo inherente al bono y los fundamentals cambian? No, por supuesto, siguen siendo los mismos, siguen siendo el mismo riesgo que tienen todos estos bonos, pero el tema es que, bueno, al menos la sensibilidad de precio es un poco menor. Consuelo de tontos un poco, pero bueno, para que tengan en cuenta por qué se ven distintas las curvas. Para hablar del año, también como un año fiero en este sentido, hubo un cataclismo en la curva SER. Fíjense que acá se ve claro que entre mayo y junio muchas de las valuaciones cayeron bastante, y que la renta fija SER con un 50% terminó en 66,79, muy por detrás del 85% que hablábamos. Entonces este año el SER destrozó a los fondos SER, más que nada por esos rumores y esas expectativas adversas que tenía el mercado respecto de la curva SER, cuando en un momento dijo, bueno, basta, y bueno, pidieron I want my money back, y bueno, eso es un poco lo que sucedió. En el caso del mejor rendimiento del año fue la renta variable, como era de esperar, y la verdad es que para el año próximo, en lo que es la curva SER y la curva de pesos, vemos un panorama complicado en lo que refiere a estas nuevas expectativas de que se acerquen un poco más las elecciones y vuelvan los inversores a temer un poco más, y a tener un poco más de resquemor a lo que puede ser correr el riesgo soberano. Además de todo el tema de correr el riesgo soberano, yo creo que también un poco lo que hay que mirar es que no siempre todo esto es una cuestión de especulativa. Todos estos trades, hay muchas empresas que no pueden manejar la liquidez de otra forma, entonces yo creo que el rollover a 0 no se va a ir, a 20% no se va a ir, pero que podemos ver caídas del rollover de los inversores particulares, de trades más especulativos, que nos quedan muchos.
Entonces, por ese lado, yo creo que si bien va a haber una disminución del rollover, no va a ser un desastre o una catástrofe, como bueno, podría llegar a parecer si pensásemos que, bueno, que realmente se espera que con el cambio de gobierno haya algún tipo de problema en lo que es la curva de pesos, ¿sí? Fuera de eso, la verdad es que bueno, este gráfico muestra que la disparidad de rendimientos entre los distintos fondos, muy extraño que un fondo PYME te termina rindiendo más que algunos fondos de renta fija, digamos, de pesos, básicamente porque los fondos pymes en general siempre pasaban lo opuesto por la cuestión regulatoria, pero bueno, acá tienen un poco de más o menos lo que sucedió, y acá se ve justamente este cataclismo SER, que es en el 2022, ¿sí? hasta el viernes pasado. Lo que vemos es cómo fueron las suscripciones, ¿sí? de cada uno, digamos, en miles de millones de pesos. Fíjense que la renta fija SER estuvo rescatada terriblemente, mucho más rescatada que la segunda más rescatada, y que mucho de todo esto fue en lo que refiere a el mercado de dinero clásico, ¿sí? Muchos fueron a tratar de esquivar el riesgo soberano y tratar de correr un poco más de riesgo bancario, ¿sí? Porque los money markets en general tienen más plazos fijos y corren riesgo de banco central más que de MECON. La verdad que bueno, no sé cuánto se puede escapar, digamos, al riesgo, digamos, porque yo creo que una vez que haya algún problema con una de las curvas, no sé cuánta volatilidad pueden esquivar las otras, pero bueno, vemos un poco lo que sucedió, que es lo que les comentaba, este cataclismo SER, y luego la mayor confianza en productos ex-MECON. La buena noticia que tenemos acá, creo que es la única buena noticia que puedo darles, es justamente el Merval, ¿sí? El Merval, como mencionó Pablo hace un rato, es el índice accionario de mayor suba en el mundo, con un 31% en dólares y chirolas, digamos. Y la verdad que, bueno, esto es un gran logro para el Merval. Ahora, también un poco, como comentó Pablo, depende bastante de los sectores, ¿sí? Yo creo que no es solamente los sectores, porque justamente muchos otros activos, digamos, energéticos solos tuvieron muy buenas subas, pero también creo que un poco está empezando a pegar este trade electoral que se plantea, y lo que venimos diciendo desde hace ya casi un año, digamos, que las valuaciones de empresas, digamos, como las que tenemos en las carteras recomendadas, parecen bastante atractivas respecto de otros instrumentos argentinos, de instrumentos de renta fija, tanto en pesos como en dólares. O sea, tenés bastante ahí, digamos, como para mirar en lo que es el Merval, y que estaban bastante deprimidas estas empresas, con muy poco volumen. Entonces, como habíamos hablado, digamos, hace unos años, digamos, una frase que decía: el flujo mata fundamental. Pero bueno, acá lo que tenés es que si empieza a haber un poco de flujo y los fundamentals de algunas de las compañías son bastante sanos, vemos posibilidades de crecimiento. Hace unas semanas, ahora unos 10 días, a 2 semanas, mandamos uno de la Argentina Weekly Report, en el que recomendábamos un poco más de pasar un poco a renta fija, porque habíamos visto este rally espectacular en lo que fue renta variable. Y la verdad es que, bueno, por ahora, por el momento, también mantenemos un poco esa posición, pero para lo que es posiciones de mediano y largo plazo, creemos que el Merval puede llegar a tener estas subas. Va a ser un año bastante volátil, porque nuevamente es electoral, pero también lo que decíamos, hay que mirar bien los sectores, ¿sí? O sea, si desagregamos, esto es el Merval, ¿sí? La suba en dólares al CCL GD30 del Merval, primero que todo, y después de cada uno de los papeles. Acá lo que vemos es lo siguiente, digamos, ¿no? O sea, lo correcto metodológicamente sería tomar las ponderaciones que tuvo el Merval, ¿sí? En promedio de todo el año de cada uno de estos papeles, y desagregar este 31,6% en cuánto aportó cada uno de los papeles, ¿sí? Como no es para nada sencillo conseguir las ponderaciones del Merval, lo quise mostrar en crudo, digamos, mostrando cuál fue el rendimiento de cada uno de los papeles que integran el Merval, para que veamos, porque se ve muy claramente, digamos, no tenemos que hacer un análisis tan finito, por más de que sea metodológicamente incorrecto, pero veamos cuáles son las mayores subas. Transportadora de Gas del Sur, energética. YPF, energética. COME,
a ver, Come siempre es un caso particular, pero tiene una buena parte energética metida dentro, digamos, además del Parque de la Costa, tienen una empresa energética dentro de Come, Transportadora de Gas del Norte energética, Transener energética, Cepu energética, Pampa energética, Edenor energética, y tenemos a Valo ahí un poco perdida, pero bueno, justamente yo no, o sea, no tengo dudas que la ponderación de Valo dentro del índice es muy baja como para realmente justificar estas subas del año. Así que como ven, esta fue un rally más que nada energético, como pasó en el resto del mundo con muchos índices. Entonces, bueno, la verdad es que de cara al 2023, creo yo que lo que es el mercado con o sea, ciertos papeles, digamos, argentinos, o algunos CDR, como TXR, pueden llegar a traccionar todavía por este trade electoral. O sea, el tema de bancos es bastante dispar, ¿no? Tenemos bancos con buenos fundamentals como BBVA y como Banco Macro. En general, bueno, Banco Macro siempre está un poco más castigado que los demás. Por eso también en general tienen los fundamentals atractivos que en realidad casi nunca alcanzan para atraer los suficientes inversores, pero vemos que otros bancos como bueno, Galicia o Superviel no terminaron de la mejor manera, digamos, el año. La razón por la cual los bancos están así es también que se espera, o sea, no espera, se está expectante a lo que puede llegar a pasar con toda esta exposición a instrumentos del Tesoro, instrumentos del Banco Central, y si es sostenible y si de repente puede haber algún problema con eso, digamos. No tenemos un view tan claro sobre si puede haber algún problema o no con esos instrumentos, pero dentro de todo creemos que, bueno, comentarles al menos esa posible aspiración. Sin mucho más que agregar del 2022, ni mucho menos, y dejando 5 minutos para preguntas y no pasarme el tiempo como suelo hacer, les abro para preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, gracias Mate, muy completo, gracias Pablo. Mientras ahí vuelcan las preguntas, los avisos parroquiales para quienes no estaban desde el comienzo. La semana que viene, el lunes 2, no vamos a estar teniendo weekly, ¿sí? Les vamos a estar mandando el anuario con nuestro view para el 2023. Retomaremos los encuentros el lunes 9 de enero. Y recuerden que hay algunas gestoras de fondos comunes de inversión con las que trabajamos, que sus money markets han cumplido con los requisitos reglamentarios para que estén exentos del impuesto a los bienes personales. Por lo tanto, si quieren, charlenlo con el comercial de Inview asignado como para que les diga esas alternativas para sus clientes de manera tal de, bueno, nada, manejar eficientemente en términos impositivos esos saldos y que trabajen un poquito. A ver si tenemos alguna pregunta. Acá, a ver, acá hay una de Marcos, que creo que está respondiendo Pablo, acerca de las posibilidades de la suba de tasa de interés de la Fed de 0,25 a 0,50 si para las próximas reuniones de febrero y mayo, si consideramos que esos datos de inflación también dan bien, puede ser el fin de la suba de tasas. Bueno, ahí un poco ya Pablo le respondió. El mercado está priceando en torno a que la tasa terminal finalice entre 5,25, 5,5. A nosotros nos parece lo siguiente. Creemos que la inflación en Estados Unidos claramente está descendiendo. Algunos gráficos los mostró Pablo. Hay una cuestión fundamental que casi el 40% del índice subyacente de inflación en Estados Unidos depende de factores que tienen que ver con el mercado inmobiliario, ¿sí? Y eso está resumido en el famoso shelter, que es básicamente los alquileres y otros gastos relacionados con las propiedades. En la medida que sigan apareciendo algunos datos de enfriamiento visibles del mercado del real estate, ya sea en ventas de casas existentes, en una desaceleración en el ritmo de crecimiento de precios, con caídas intermensuales bastante ya marcadas en los precios, y una debilidad, sobre todo en la parte del mortgage, por las tasas de interés fuertes,
creemos que todo eso va a contribuir a que el subyacente incluso de hacia abajo. Obviamente, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que la velocidad de desaceleración de la inflación no sea el que el mercado está previendo, y eso obliga a la Fed a tener un discurso mucho más hawkish entrado del año 2023. De vuelta, no creemos que sea el escenario base, pero obviamente no lo podemos descartar. Gastón nos pregunta si consideramos que la baja de la posición vendida a futuros del Becerra puede anticipar un aumento del crawling peg en los próximos meses, o puede ser solo cuidar poder de fuego para el año electoral. Mate. Acá estoy. Mirá, el tema, vamos a verlo, digamos, como una cuestión de orden, digamos. O sea, preguntarnos, ¿la posición vendida del Banco Central en futuros bajó porque el Banco Central quiso vender menos o porque el mercado quiso comprar menos? ¿Sí? Es muy distinta una respuesta y otra, digamos. O sea, yo creo que por lo que se vio, digamos, en la operatoria, favorezco mucho más la segunda opción, y es que el mercado quiso comprar menos, y no es meramente que el Banco Central forzosamente vendió menos, porque si no hubiésemos visto aumentos, digamos, de precios, ¿sí? O sea, porque se retrae la oferta. Acá lo que pasó fue que parece que se retrae la demanda. Entonces, esto acá yo no creo que haya sido una decisión del Banco Central para luego tomar una decisión posterior, ¿sí? A ver, ¿qué sucede con todo esto? ¿La posición de futuros bajó? Sí. ¿Eso implica que al Banco Central le costaría menos subir abruptamente el tipo de cambio, aumentar el ritmo de suba, etcétera, etcétera? Bueno, sí, eso implica que claramente le bajó el costo. ¿Significa que lo va a hacer? No lo sé. No creo que haya sido un plan para eso. Yo creo que es meramente que con el dólar soja, con que se ve que un poco estaban llegando un poco mejor, y que con la apriete de importaciones, con todo este inventar tipos de cambio nuevos sectoriales que hacen que puedan retrasar más un salto discreto del tipo de cambio, se hizo que, bueno, el mercado diga, bueno, pueden tirar sin devaluar el A3500 y listo, yo cierro posiciones y ya está. No solo se vio en futuros, sino que también se vio en instrumentos Dollar Link. De hecho, en el Argentina Weekly Report de la semana pasada mostramos un poco cómo se compara el sintético de dólar de spot comprado contra los bonos Link soberanos como el T2B3 y el TB23, y de hecho el T2B3 y T23 vieron un sell-off que los dejó a una tasa positiva, cosa que hacía bastante que no tenían. Entonces, o sea, creo yo que se retrajo la demanda, y que por ese lado le da al Banco Central chances de hacer algo que yo no creo que por ahora trate de hacer, y menos entrando en año electoral, y que no es un plan del Banco Central de por sí. No sé si te respondí ahí, Gastón, lo que te estaba preguntando. Bueno, sí, creo que sí, ahí Mate. Nada, vamos a ver. Obviamente esto no es un juego de suma cero, digamos, ¿no? Y se irá regulando en la medida de cómo esté, digamos, la sensación térmica del mercado cambiario, el superávit o no de la balanza comercial, y obviamente el factor político es algo que nosotros hoy por hoy no podemos dejar de conmensurar, pero no sabemos efectivamente el peso que tengan las decisiones. Así que, nada, evidentemente hay muchos desafíos abiertos en la Argentina. Va a ser un año interesante, va a ser un año donde seguramente, digamos, habrá compras de oportunidad y habrá compras de posicionamiento de cartera más de largo plazo, pero como siempre repetimos en cada una de las cuestiones que decimos, o sea, públicamente o cuestiones que dejamos por escrito en los informes, son exposiciones de inversiones no tolerables para cualquier tipo de riesgo, digamos, ¿no? Entonces, eventualmente habrá oportunidades y hay que saber medir los mismos. A ver, déjenme acá. Sí, acá Gastón agradece la respuesta. Ignacio nos pregunta qué opinan de abrir posiciones en equity europeo en una cartera multi-asset para el 2023. Bueno, sí, es un punto a considerar. Yo creo que hay dos cosas en Europa. Digamos, la primera etapa que uno tiene que considerar es hasta dónde va a llegar el tightening. Como decíamos, nosotros creemos que va a haber un arrastre, si se quiere, inercial,
de más tightening en el Banco Central Europeo, aun cuando la Fed se pronuncie a llegar a un techo. ¿Por qué? Porque primero arrancaron más tarde y segundo porque la inflación allí depende de un factor que no lo tiene Estados Unidos, que es el tema del autoabastecimiento energético, y sabemos todo lo que implica eso en Europa. Es cierto que en los últimos meses se ha puesto bastante atractiva la renta variable, pero ahí hay un segundo factor a considerar que tiene que ver con todo lo que ocurre con Rusia y Ucrania. Tampoco lo podemos medir precisamente, pero hay una cuestión sí central, digamos, ¿no? A tener en cuenta más de asset allocation para 2023, que es que la caída del euro ha dejado en una situación mucho más competitiva para las multinacionales europeas que exportan al mundo, digamos, ¿no? Entonces, como un primer atisbo de sector a considerar de asset allocation en el equity europeo, vemos bien ese nicho, digamos, ¿no? Empresas que exportan al mundo fuera de la Unión Europea que se pudieran beneficiar justamente de una moneda más débil. Ese como primer atisbo y después considerar las otras dos cuestiones que dijimos de el tema del tightening, entonces tratar de priorizar ahí empresas que tengan bajo nivel de apalancamiento y el tema ya de Rusia-Ucrania es un tema más que cross, yo diría no solamente cross Europa, sino cross mundo, que se va a estar siguiendo muy de cerca. Alejandro pregunta si vemos una oportunidad en China en caso afirmativo actualmente. ¿Es buen punto de entrada o se puede presentar mejores momentos? Bueno, acá si quieren abrimos el juego un poco al resto de los chicos, pero yo les voy a dar mi opinión, digamos, ¿no? Teniendo empresas cotizando alrededor del mundo, ex China, con un nivel de descuento en sus valuaciones muy atractivo, el costo de oportunidad de no invertir en China es bajo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenés valor, desde nuestro punto de vista, en otros mercados y en otro sector del equity global interesante sin ese riesgo China. Que el riesgo China involucra dos cosas. Uno involucra el tema, obviamente, manejo de COVID, manejo de la macro y manejo del riesgo político, que es difícil de visualizar. Ahora, aparentemente, hace 10 días flexibilizaron fuertemente y según las noticias que llegan a cuentagota, hay una cantidad de contagios masiva. Pero bueno, por el otro lado, la economía es como se está poniendo, si se quiere, de pie. Hay que seguir eso de cerca. Y el otro problema que se dejó de hablar es el tema del eventual desliste de muchas compañías chinas de la bolsa de Estados Unidos, de Wall Street, porque no están cumpliendo con la adecuación de la presentación de sus estados contables respecto justamente a las normas contables de Estados Unidos. Si bien ese riesgo se dejó de hablar, no es que está totalmente extinguido. Por lo tanto, yo creo que, salvo para alguien con un nivel de perfil de riesgo muy, muy alto y que sea más un trade de corto plazo, para el asset allocation nos parece que hay más valor en otros lugares cuando lo ajustamos por la prima de riesgo. No sé si hay alguno de los chicos quiere complementar algo, Pablo o Mate, pero esa es nuestra visión a nivel, si se quiere, de Invio. Después, obviamente, podemos hacer un doble clic con alguna opinión más personalizada. No, coincido. Me parece que China es una apuesta con bastante riesgo, como por ejemplo invertir en el EWZ. Me parece como una posición de nicho que uno puede sumar sin problemas. Me parece que lo que pase ahora con la liberación de la economía y la explosión probablemente que tengan de pandemia ahora, pero que quizás en unos meses cambie la política que venían llevando. De corto van a ser los drivers, pero de largo tendría una posición para gente que tiene ese perfil de riesgo seguro. Buenísimo, gracias Pablo. Creo que ya estamos. Bueno, sí. Bueno, nada, ya hemos cumplido con todas
respuestas a las inquietudes y preguntas. De vuelta, nos vamos a estar reencontrando dentro de 14 días exactamente en esta weekly. Por lo tanto, nada, les agradecemos el acompañamiento durante todo este año. Esperemos que hayamos contribuido a generar valor en un año difícil de mercado. Todas las críticas constructivas han sido recibidas y las procesamos puertas adentro para seguir sumando informes que les sean de utilidad. Les deseamos que finalicen este 2022 de la mejor manera y obviamente comiencen con mucha energía este 2023 que viene. Y bueno, como siempre les decimos, a disposición en los canales habituales de Research para ayudarlos y contribuir con la productividad de la cartera de sus clientes. Muchas gracias y bueno, nos reencontramos el año próximo.